su origen y que ambos refieren un aprovecharse del otro. Aunque este matiz es importante, la segunda entrada que ofrece el diccionario de autoridades se acerca más a la burla en el sentido que quiero estudiar. Dice, se toma también por la acción, ademán o palabras con que se hace irrisión y mofa de alguno o de alguna cosa. También con el sentido de acción aparece en Covarrubias hacer burla, que se define como mofar de alguno. Así, a partir de los diccionarios de la época, se adivinan algunos rasgos fundamentales de este concepto. Se trataría, por tanto, de un acto comunicativo en que uno de los participantes se sobrepone a otro, se aprovecha, se mofa de y que queda estrechamente vinculado con la jocosidad y la risa. Otros textos del momento ofrecen igualmente información sobre la burla, las preceptivas, los libros manuales de comportamiento para la nobleza, los de teoría retórica y dramática a veces dedican capítulos o apartados al tema. Procuran señalar su origen, los modos apropiados de ejercitarlas y establecer los límites de su uso. Para cualquier cosa les remito a un espléndido trabajo del profesor Victoriano Roncero en Demócrito Áureo que repasa las consideraciones sobre el humor y la risa en este tipo de textos del siglo de oro. Voy a hacer también un breve repaso. El cortesano, una de las obras más significativas en lo que a comportamientos de la época se refiere, reconoce la importancia del arte de las burlas y donaires para el buen caballero que debe ser capaz de mover a risa a los oyentes. Eso sí, procurando siempre no extralimitarse. Dice, si hay muchos que, por ser demasiadamente grandes habladores, pasan el término que conviene y quedan groseros y fríos, porque no tienen respeto a la calidad de aquel con quien hablan, ni al lugar donde se hallan, ni al tiempo, ni a su propia autoridad, ni a la templanza que ellos mismos deberían guardar. En los motes y gracias y en todo recurso para la recreación, lo que mueve a risa consiste en una cierta desproporción o deformidad, por lo que hay que poner mucho cuidado al realizarlos para no dar lugar a enemistades no deseadas. Hay que tener en cuenta la calidad de la persona que recibe la burla o los gestos con que ésta se acompaña, evitando siempre el burlar pesado. El tratado que sigue, la filosofía antigua poética del Pinciano, toca el tema de la risa en su 9ª epístola dedicada a la comedia. Coincide en señalar que la risa tiene su asiento en la fealdad y la torpeza. Dice también que esta consiste de palabras y obras y que éstas deben estar libres de dolor. Asimismo, otro punto interesante es que, hablando del origen de la comedia, que es imitación de los peores, relata cómo en sus inicios los autores hacían referencia a personas concretas y añade al respecto. Las leyes justas moderaron esta demasía y ordenaron que ningún cómico trajese a la acción nombre particular de hombre alguno por los escándalos que de ello resultaron. Y como hecha la ley se inventa la malicia, la inventaron algunos poetas poniendo en sus escritos los propios nombres de los que querían reprender, fuera de las acciones y representaciones. A este poema dijeron sátira. Similar al cortesano también, por ser un manual de modales y de reprensión de los vicios, tenemos el Galateo español, obra de Lucas Gracián Dantisco, adaptación del original italiano de Giovanni de la Casa. En su capítulo 11 habla del menospreciar e indica que las befas y dichos bien pueden servir para el entretenimiento, pero apunta también que este agro ha de llevar tanto dulce amor y amistad que se haga sin daño de barbas. Y añade que estas befas y dichos es un reírse y burlarse de las faltas y descuidos del que las recibe, por lo que se estimarán si se dice bien con recta intención y sin ánimo de injuriar a nadie, evitando sobre todo dichos satíricos y escandalosos. Esta capacidad, que considera exclusiva de algunos, trata de prevenir que se confundan los motes con injurias, que es lo que suele ocurrir a algunos que, no diferenciando unos de otros, se airan y no se puede nadie burlar con ellos ni tratallos. Brevemente, en sus tablas poéticas, Cascales va a coincidir con otros teóricos y al hablar de la comedia, cuya función es mover a risa, señala que la risa es, de nuevo, una burla sin dolor de alguna cosa torpe y fea. Por su parte, al hablar de la sátira como imitación de una acción viciosa con el fin de corregir vicios, dirá que si se usa para reprender, deberá hacerse con disimulados nombres, como ya habíamos leído en el Pinciano.
Concluyo este breve repaso de algunos tratados teóricos con dos obras de Baltasar Gracián, El discreto y El oráculo manual. En el primer caso, hemos de tener en cuenta dos realces. Uno que señala que el hombre y la vida poseen momentos para la seriedad y la relajación, y que el buen discreto, por tanto, debe saber adecuarse siempre a las circunstancias. Otro, siguiendo esta línea, viene encabezado por la consigna no estar siempre de burlas. Y aquí matiza Gracián qué implica mofarse de alguien. El burlarse con otro, dirá, es tratarle de inferior, y a lo más de igual, pues se le aja el decoro y se le niega la veneración. El oráculo manual, por su parte, se presenta como una colección de aforismos que también procura dar avisos, consejos para el buen comportamiento de los hombres. Varios de ellos están dedicados al tema que me ocupa. El 76, por ejemplo, sugiere, como lo hacía el discreto, no estar siempre de burlas, puesto que se puede perder con ello el crédito en lo demás. En general, la recomendación es no arrojarse a tendencias, procurar prevenir las malas voces para no arruinar la propia fama, no motivar la aversión de los otros. Con similitudes a lo que hemos notado antes, el 173 advierte que no hay que ser de vidrio en el trato, pues hay algunos a quienes todo ofende. Muestran tener la condición más niña que las de los ojos, pues no permite ser tocada ni de burlas ni de veras. Y aunque parezca contradecir a este mismo, el 247 dicta que las burlas es mejor sufrirlas pero no usarlas, precisamente porque pueden hacer daño. A lo mejor se han de dejar tirar y lo más seguro es no levantarlas. Las mayores veras nacieron siempre de las burlas. No hay cosa que pida más atención y destreza. Antes de comenzar, se ha que saber hasta qué punto de sufrir llegará el genio del sujeto. En el caso de que haya que emplear el desprecio, señala nunca defenderse con la pluma que deja rastro y que viene a ser más gloria de la emulación que castigo del atrevimiento. Casi todas las recomendaciones, por tanto, habrían de resumirse en un gusto por la templanza, por evitar actuar llevado por las pasiones, por un saber gobernarse por la prudencia. Un análisis breve de estos textos afianza algunas de las ideas que se subrayaban a partir de los diccionarios y añade algunas nuevas. La burla provoca muchas veces la risa. Esta nace de lo torpe y lo feo sin dolor. Veremos si es sin dolor. Idea que repiten los autores y que toma su origen en la poética de Aristóteles, que dice: los poetas más vulgares componían invectivas. La comedia no debe basarse en la invectiva, sino en lo risible, que es parte de lo feo, pero siempre que se trate de un defecto y una fealdad que no cause dolor ni ruina. Además de provocar la risa, la burla perjudica el decoro y la calidad de quien la recibe, teniendo en cuenta que procura destacar los defectos del otro. Pero también puede dañar a quien la lleva a cabo. Por esto, la aportación fundamental de este tipo de textos se refiere sobre todo a los límites en su empleo. No estar siempre de burlas, tener en cuenta las circunstancias y la posición de las personas, o que estas burlas no se puedan tomar por injurias. Los contactos con la sátira estarían basados, pues, en la relación con la risa y en la posición de superioridad que mencionábamos antes. La sátira, desde su origen, tenía como propósito atacar, censurar, corregir vicios, mientras que el carácter jocoso sería una ayuda para lograr tal fin. Y en la literatura latina se reconocen diferencias entre la sátira horaciana, más centrada en procurar la enmienda, y la juvenalesca, más enfocada en provocar la risa burlona. Para el siglo de oro no hay una definición general consensuada. La sátira del siglo XVII, profundamente analizada por Pérez Las Heras, entre otros, posee una serie de rasgos caracterizadores para los que en ocasiones ni los teóricos actuales se ponen de acuerdo. En general, podemos decir que no hablamos de un género bien delimitado. Bueno, esto es con matices, pero hay quienes ni siquiera la consideran como tal género, hablo del siglo de oro, puesto que puede adoptar multitud de formas literarias y estar presente en textos de muy diverso tipo. Sería más bien una actitud muchas veces. Supone además un ataque, lo que implica una posición de superioridad y le imprime un carácter ético. La risa es, de nuevo, otro punto de conflicto. Hay quienes dicen que no sería necesaria en la sátira, no siempre, ¿vale?, y otros que la consideran como rasgo definitorio. Privilegio entonces el hacer referencia a la burla o a burlas frente a sátira, porque encaja perfectamente con la definición que habíamos visto inicialmente en Autoridades,
y porque la intención base de corregir los vicios no está siempre presente en todos los casos o no constituye el núcleo intencional de muchos de los autores de esta polémica. Suelen tratarse sobre todo de ataques personales contra un individuo o grupo de individuos y aunque no siempre haya nombres particulares, como apuntaba el Pinciano, sí suele ser evidente a quién se dirigen, más teniendo en cuenta que los documentos que generan las polémicas son una serie de respuestas a otros anteriores. Sí que sería interesante añadir como caracterizadores los adjetivos de satírico o burlesco, tal y como explica magníficamente el profesor Arellano en su antología de 2019. Lo burlesco haría referencia más a una cuestión de estilo, cuando este es jocoso, gracioso o divertido, mientras que lo satírico, como ya hemos visto en referencia a la sátira, quedaría marcado por la intención de censura moral. Por tanto, estos dos adjetivos se podrían aplicar a una burla o a otra en función de cómo se efectúen. Bien, paso a la polémica ya. La difusión de las grandes obras gongorinas, como saben, Las Soledades y el Polifemo, va a dar lugar a una de las grandes polémicas. Con casi un centenar de documentos implicados, el estilo novedoso y oscuro, en principio del cordobés, provocará tantas reacciones de admiración como de rechazo. Los textos que surgieron, casi en su totalidad, fueron clasificados por Robert Jams en el apéndice de su magistral edición de Las Soledades, y el desarrollo de la controversia ha sido analizado por distintos estudiosos. Emilio Orozco, Miguel de Artigas, Damaso Alonso, entre ambas aguas, entre los primeros, seguidos de otros más actuales como Melchor Hermanos, Iglesias Feijóo, José María Rico, Roses Lozano, José Manuel Rico García o María José Osuna Cabezas, entre otros. Asimismo, el proyecto Edición Digital y Estudio de la Controversia en torno a Góngora, que tienen en pantalla, en la Universidad de la Sorbona, dirigido por la doctora Mercedes Blanco, está recopilando y editando en formato digital los documentos de esta polémica. No todos, ya se ve ahí, pero bueno, sí que es verdad que bastantes y todos cuentan con un estudio previo y una anotación crítica muy interesante. Bien, trataré de ofrecer algo de contexto a partir de algunos de estos trabajos, aunque remito a ellos para cualquier particularidad. Osuna Cabezas precisa una primera fase de la polémica previa a la publicación a mediados de 1616 del Antídoto de Jáuregui y que vendría marcada por unas censuras en principio más moderadas, centradas en valorar el estilo gongorino sin abusar tanto de la mordacidad. Veremos si es cierto o no. Las peticiones de pareceres que hizo Góngora fueron primeramente atendidas por Pedro de Valencia, con su carta en censura de las soledades, y por Andrés de Almansa y Mendoza, en sus advertencias para la inteligencia de las soledades. Bien, el primero, crítico con su colega, no hace alarde de defenderlo de los primeros ataques que ella asomaba contra él. Sin embargo, sí lo hace Andrés Almansa y Mendoza, que con ironía trata de soberbios e ignorantes a quienes se oponían al estilo gongorino. Tal y como leemos ahí, él dirá: fiado solo en la luz natural, quiero salir al campo a defender un torbellino de pareceres y objetos, si se les puede dar ese nombre, que la ventolera de algunos con título de doctos, curiosos y valientes ingenios han levantado contra las soledades. Sobreviene, tras estos primeros juicios, una polémica epistolar en la que las voces no son tan comedidas. Se inicia esta con la carta a don Luis en razón de las soledades, fechada el 13 de septiembre de 1613. La datación de la correspondencia se ha ido adelantando a partir de los últimos avances de la crítica. Carrera es quien ofrece esta última datación. Bien, la misiva es anónima, está escrita por un soldado y asociada seguramente, o con casi total seguridad, al círculo de partidarios de Lope de Vega. El tono, como veremos, es otro. Trata al poema gongorino como cuaderno de versos desiguales y consonancias erráticas. Se apresura a criticar el lenguaje tratando a su autor de poco cuerdo e ignorante, poco conocedor de su idioma. Dice: y como ni en estas, griego, latín, castellano, ni en las demás lenguas del caletino están escritos los tales soliloquios, y se cree que vuesa merced no ha participado de la gracia de Pentecostés, muchos se han persuadido que le ha dado algún ramalazo de la desdicha de Babel, aunque otros entienden ha inventado esta jerigonza
para rematar el seso de Mendoza. Las burlas se fundan, en este caso, en comparaciones con episodios bíblicos. Como vemos, el poeta no ha recibido el don de lenguas del Espíritu, como en los 12 el día de Pentecostés. En cambio, sí ha sido agraciado con la confusión de idiomas que sufrieron los ambiciosos constructores de la Torre de Babel. Su lengua es jerigonza, lo que no solo alude a una ininteligibilidad, sino a una condición baja y poco estimable. Tal como define autoridades, es el dialecto o modo de hablar que usan los gitanos, ladrones y rufianes para no ser entendidos. Esta acabará por dejar sin seso a los defensores gongorinos como Almasé y Mendoza, que ha escrito y porfiado en ello muy copiosos corolarios de su canora y esforzada prosa, diciendo que disculpa y explica a vuesa merced. Aquí el recurso a una hipérbole irónica es el que emplea para hacer mofa de los esfuerzos de Almasé y Mendoza en sus advertencias. Bien, seguirá esta misiva la carta de don Luis en respuesta de la que le escribieron a finales de este mismo mes de septiembre de 1613. Se permite el autor hacer alguna concesión al destinatario. Agradezca, le va a decir Góngora, que no cortó la pluma en estilo satírico, que yo le escarmentara semejantes osadías, y creo que en él fuera tan claro como le he parecido oscuro en el lírico. Aquí sí que podríamos entender el modo satírico en su original intención de reprender y castigar los vicios. Góngora hace uso así de las mismas pullas que él había recibido. Acusa a su enemigo o enemigos, él intuye más bien que se trata de un grupo, de emplear un lenguaje vasto y poco claro, queriendo acumular 1000 fragmentos de disparates como de diferentes dueños, de donde infiero los tiene el papel. No supo organizarlos, pues están más faltos de artículos y conjunciones copulativas que carta de Vizcaíno. Nemodat plus quamabit, perdón el mal latín. La comparación con la carta de Vizcaíno degrada la lengua y a quien la emplea, calificándola de tosca, ruda, incomprensible. Recordemos los tópicos asociados al hablar vizcaíno tan parecido en personajes teatrales o fórmulas poéticas, como el Quijote, por ejemplo. Una burla más asociada a la falta de conocimiento que se remata con la sentencia latina: nadie puede dar más de lo que tiene. En contraste, don Luis se tiene por muy docto y se justifica de la siguiente manera: me ha causado hacerme escuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres doctos, hablar de manera que a ellos les parezca griego, pues no se han de dar las piedras preciosas a animales de cerda. Por tanto, quien no le entienda en sus textos, como sucede a los destinatarios de su carta, podrá tenerse a sí mismo por lego y por animal vulgar. Góngora contó con ayuda también de don Antonio de las Infantas, que decide participar en el intercambio epistolar. Bueno, Orozco considera que lo cordobés, que don Luis pidió directamente ayuda a Antonio de las Infantas. Y casi al mismo tiempo que él, el 15 de octubre de 1613, escribió otra carta en su defensa, que inicia tratando al anónimo con ironía como «Vuesa merced, señor autor del incógnito». Igual que el cordobés, va a recalcar lo caótico del texto, una miscelánea de confusión que, hiperbólicamente, está como las materias antes de la creación de la luz. Se burla de su autor, él se dirige a un solo individuo y ataca como todo su inteligencia. Dirá que está falto de razón, que desconoce las lenguas latina y griega y hasta la suya materna. Le acusa con sorna de no haber leído el Calepino, el diccionario latino, bueno, de no haber leído de él más que el título, y no solo de carecer de conocimiento, sino también de intenciones de progresar en el mismo. Vuesa merced por sí no quiere adición de ciencia ni de conceptos, sino que se esté tan tabula rasa, igual que una tabla en blanco. Finaliza don Antonio la carta con una recomendación para que el anónimo medite con la almohada, razonable consejera, para que mire despacio la cantidad de desaciertos que tiene aquí representados y enmendáralos. Si es el amor propio, no le dejase verlos, considere los ajenos, y entonces la viga que en sus ojos no vio, si viga no, verá paja. En enero de 1614 llega la respuesta a las cartas de don Luis de Góngora y don Antonio de las Infantas, también anónima, esta vez redactada por un amigo del supuesto soldado que redactó la carta inicial y que ahora se encuentra en principio en Nápoles. Los críticos, de nuevo, y está bastante claro, apuntan al círculo de Lorena. Comienza repasando los errores e impertinencias de la carta gongorina.
le recomienda, haciendo uso de la escatología, que bien pudiera vuesa merced no meter animales de cerda ni otras voces inmundas en papeles tan graves. Las veces que ha tomado semejantes inmundicias en la boca, no ha salido tan limpio que no pudiera acordarse de que ahí es Geba. Menciona una conocida letrilla de Góngora. Asimismo, le echa en cara haber cometido errores al citar las Sagradas Escrituras, situando Pentecostés en el Antiguo Testamento. No era de propósito este memento homo para no levantar testimonio a la fiesta de Pentecostés, haciéndola del Testamento Viejo, que me ha pesado porque no falta quien diga que por ser del Nuevo se le ha olvidado a vuesa merced, lo que incluye entonces una acusación judaizante contra don Luis. Con ironía le va a solicitar: háganos vuesa merced de sacar a la luz la miscelánea cuatrilingüe que ofrece, que es muy deseada, y he visto a muchos muy alborozados esperándola, porque de tal caudal nos prometemos un monstruo de erudición y agudeza. De nuevo burlas a la ininteligibilidad de su lenguaje, un intento de empañar su fama y su reputación como poeta y mofas hacia su capacidad intelectual. Le sigue al final de la misiva además una comparación con Merlín Cocayo, que como sabemos es el principal cultivador de la poesía macarrónica. Mira, si Homero y Virgilio fueron poetas heroicos, vuesa merced, es decir, Góngora y Merlín Cocayo, ridículos. Tras esta correspondencia siguen algunos documentos más sosegados, como otra misiva de un amigo de Góngora que le da su parecer, simple y llanamente, respecto a las soledades y la silva y comentarios de Manuel Ponce. Este sí reafirma brevemente su deseo de corresponder al poeta andaluz con su comento, ahora más todavía motivado por la calumnia, dirá, de los que profesan oscurecer cuanto no se ajusta a la humildad de sus ingenios comunes, con razones indignas de los oídos prudentes y nacidas solo de su invidiosa ignorancia. Todo iba apuntando entonces a que la polémica, ya desde sus inicios, iba a distar mucho de ser una mera discusión teórica o estética en torno a un nuevo fenómeno poético. De hecho, aunque excedería por fechas esta primera fase de la polémica, que categoriza si es una cabezas, contamos con un último testimonio de esta rencilla epistolar ya en 1615, es el último que se ve en la pantalla, es la carta que se escribió Chaviza a don Luis de Góngora. Entre esta y las anteriores, suponen los estudiosos, por eso la he marcado con un pequeño asterisco, que habría otra redactada por Góngora, puesto que la Chaviza parece responder así, pero se haya perdido. La carta Chaviza viene firmada por un individuo portugués, amigo de Lope, que trata de defenderlo de las acusaciones que lo señalan como enemigo de Góngora y dirige todos sus ataques a Almansa y Mendoza, a quien no considera digno defensor del cordobés. Esta epístola podría tomarse así como una suerte de disculpa por parte de Lope y un intento de establecer una tregua cordial con Góngora o como una retirada a tiempo de quien sabe que puede verse perjudicado por el cordobés, pero no teme burlarse de sus partidarios. El retrato exagerado que hace de Mendoza es como sigue. Dice: como el tal Mendoza es el paraninfo de los predicadores, el que duerme en sus celdas y lleva las cédulas a los púlpitos, el que anda en los coches con los señores, conoce todas las damas, oye todas las comedias, embajador de la señoría de discreción en esta corte, agente de la puerta de Guadalajara y mercurio de las nuevas y sátiras de este reino. También añade sobre él que se lo imagina como la estatua de Roma, en cuya cara fija vuesa merced de noche los papeles que quiere que lea toda la corte de día, de que parece estar tan desollada con servizapo. Bien, pasamos así a una segunda fase en esta polémica gongorina que parte del antídoto de Jáuregui y las respuestas que sobrevienen. Este fue redactado entre 1614 y 1615 y difundido seguramente entre esos años, aunque publicado a mediados de 1616. El texto resulta importante por varias razones, tal y como resume su editor José Manuel Rico García. Aparte del valor intrínseco y autónomo como ideario estético de Jáuregui, dirá, su significación como pieza capital en la controversia gongorina justificaría por sí misma la tarea de edición que lleva a cabo este investigador. Y dirá, la divulgación del antídoto desató la afluencia de ensayos, pareceres, comentarios, exámenes y escritos de toda índole.
Bien, el libro, aunque va señalando los recursos poéticos en las soledades que Jáuregui considera poco apropiados y característicos de un mal poeta, no renuncia a un tono mordaz, plagado de burlas y ataques al estilo, pero también a la persona de Góngora. Desde el comienzo, Jáuregui lo incapacita como poeta y dice: no nació para poeta concertado, ni lo sabe ser, ni escribir versos en juicio y veras, por mengua de natural y por falta de estudio y arte. Infravalora y rebaja su talento y todo lo que de él nace. Parece a veces que vuestra merced va a decir cosas de gran peso y sale con una bagatela o malpare un ratón. En cuanto a la lengua gongorina, Jáuregui va a rechazar varios de sus rasgos. Su supuesta ininteligibilidad, por ejemplo, dirá: cualquier español con 2 maravedíes de gramática entenderá fácilmente los versos del poeta, se refiere aquí a Virgilio, y los de vuesa merced, con ser en su lengua vulgar, no los entenderá ni aun con dificultad. Critica también la sonoridad de los versos. Oigamos ahora otros versos que, si hombres se descuidan en buscarles algún buen acento, suenan como el mismo Satanás. Uy, perdón. Un segundo, Perdón, me dice que se está acabando la batería y tengo el portátil enchufado. Ya lo siento, no sé qué pasa. Voy a ver... No te preocupes, Miren, toma. Esto me pasa por fiarme de la universidad. A ver... Perdón, ya lo siento. Voy a comprobar para que esto no... Sí, listo, para que no se me apague. Disculpen todos. Qué bueno. Bien, ¿por dónde iba? Sí, hemos dicho que se burla de la sonoridad de los versos, que suenan como el mismo Satanás, ironiza con su empleo de la hipérbole también. Miren aquí qué gentil proporción. Si no precipitaba los cerros, precipitaba las personas. No es nadilla la diferencia. Va a ir repasando también versos concretos para ejemplificar la falta de ingenio y de adecuación. Al final del texto se hace una breve referencia a la otra gran obra gongorina, el Polifemo, así como una décima que el autor escribió en defensa de sus soledades. La menciona esta décima, que es la que comienza por la estafeta, es sabido que me han acologizado, que es en la que Góngora se defiende de este torbellino de pareceres que generan sus nuevas obras, da pie a más ataques al corto entendimiento gongorino. Dice: vuesa merced quiere decir aquí que le han censurado y puesto objeciones en sus versos, y para esto escribe que me han apologizado. Apología es tanto como defensa o excusación, de manera que vuesa merced usó esta voz ignorando totalmente su significado y dándose al contrario, que es admirable ceguedad en un hombre de Canas. Esta nueva acusación de ignorancia se refuerza con la mención a su edad, hombre de Canas, porque le presupone cierta sabiduría asociada a la experiencia que Góngora, según Jáuregui, no ha alcanzado. Hago cita de este final porque sobrevendrán respuestas concretas aludiendo a esta décima. Bien, así una de las primeras contestaciones al antídoto de Jáuregui será la enderezada por Francisco Fernández de Córdoba, el abad de Rute, y es la apología por una décima del autor de las Soledades. Esta respuesta sería, según gran parte de los estudiosos, muy temprana, anterior a abril de 1616. Recordemos que el antídoto se publica a mediados de 1616 y formulada por su autor, por tanto, de manera rápida, aunque se difundió antes, perdón, de manera rápida, breve y en cierto modo algo exaltada. El abad deja entrever en su panfleto que la actitud de Jáuregui, más joven por entonces que aquellos a los que se enfrentaba, él tenía solo 33 años, siendo todavía un desconocido, era del todo osada e impertinente. Lo acusa, refiriéndose a la mención de la décima que habíamos señalado antes, de proceder de manera combativa. Dice: echó manos a unas décimas de tan agudos filos como suele, valiéndose de ellas entonces cual de armas ofensivas y defensivas. Y no solo eso, sino también sin conocimiento de causa. Se burla, por tanto, de su escaso intelecto y lo tacha de analfabeto, empleando la interrogación retórica y la hipérbole para ironizar con ello. ¿Quién hay, pregunto yo, tan analfabeto que ignore apología quiere decir excusación o defensa?
¿Es por ventura menester para alcanzar sacramento o misterio tan alto haber leído las de Apuleyo y Luciano? O de otro modo, extendiendo la falta de inteligencia a todo el antídoto, señala la referencia final a la décima como un fin a todas luces adecuado para semejante documento. Porque no se fuese la burra vacía, pónela, la décima, dice, como por apéndice de su obra, con una glosita que es una gloria, pero tan a propósito como esta en las misas de Requiem. En fin, la conclusión a la que llega Fernández de Córdoba es la de que Jáuregui no es más que un ingenio pobre, que esta es la consideración que le merecen quienes hacen ostentación de grandeza a partir de, dirá, morder los trabajos ajenos. Este papel del abad de Rute viene encabezado en el manuscrito 3726 de la Biblioteca Nacional por una nota anónima, cierta nota de cierto advertente a este examen, elogiando la defensa de la apología y criticando también al autor del antídoto. Las breves líneas de que consta concluyen así. Ha ocasionado los buenos ingenios que diga del antídoto y su autor lo que la zorra dijo habiendo visto y considerado una cabeza, al parecer hermosa, que halló en la tienda de cierto estatuario. Optimum caput sed cerebrum non vet. Y esto se ha granjeado quien, no sabiendo medicina y sin llamarle, se ha metido a curar y aplicar antídoto a donde no había necesidad. En torno a la mano que redactó estos apuntes, los críticos han hecho algunas suposiciones. José Manuel Rico García señala que este anónimo fue el que reunió los materiales que se incluyen en este manuscrito, el 3726 de la Biblioteca Nacional, fundamental, como saben, para la obra Guarini y sobre todo para los documentos polémicos en torno a ella. Así, también este sería el autor de otros dos documentos, una pequeña décima contra el antídoto y un opúsculo por un curioso, también contra el antídoto. Los versos de esta décima no vienen fechados, pero podemos suponer que no serían muy posteriores a la nota ni a la difusión del antídoto. La décima juega, como vemos, con el título del texto de Jáuregui, se burla de él porque es erróneo y aprovecha haciendo un juego con la palabra para reírse de la ineptitud de su autor. Es como sigue la de nadie. Merece la pena leerla, creo. Antídoto intitulado a su crítica escritura, con que soledad es pura, cierto Aristarco embozado, y que el título estarrado es negocio per se noto, mas si valiera mi voto, como acá llamar he visto antipapa y anticristo, yo te llamará antídoto. Jáuregui queda calificado como un Aristarco, esto es un censor o murmurador de los escritos ajenos, encubierto o disfrazado. Es obvio que el título de su obra está errado y para renombrarlo el autor hace una sugerencia original, como vemos, y convierte la palabra antídoto en un compuesto original formado por el prefijo anti, lo contrario, y doto, ¿no? Una forma vulgar del calificativo doto. También muy cercano en el tiempo a la difusión del texto de Jáuregui encontramos el antiantídoto o Apología por las Soledades, atribuido al catedrático de Derecho Francisco de Amaya, pero desgraciadamente al parecer perdido y no hallado todavía. En el verano de 1617, el abad de Rute volverá de nuevo a la carga con un texto más elaborado que la rápida respuesta que había dado en su Apología. Publica el examen del antídoto, que no solo es más minucioso a la hora de rebatir a Jáuregui, sino que además da pie a una mayor cantidad de mofas contra él y contra su escrito. Inicia vinculando el título de antídoto con todo lo desagradable que podría encontrarse en las medicinas de los boticarios, tanto por el olor como por el sabor. Luego que vi rotulado con nombre de botica su censura de vuesa merced, me di por condenado a algún mal olor. O bien, más adelante, apenas hube leído 6 renglones del recipe de su antídoto, cuando encontré en 2 trapos que aun de las ninfas de Tagarete pudieran ofender las narices por lo odorífero como por lo asqueroso los estómagos. La botica, además de como farmacia, puede entenderse en el lenguaje de Germanía como lugar en el que se vende un poco de todo y siempre de escaso valor. Por su parte, la mención a las ninfas del Tagarete sería una degradación jocosa, que haya algo que ofenda más las narices que unas ninfas que de por sí habitan un riachuelo de la ciudad de Sevilla, que es protagonista además de algunas obras y versos burlescos, pequeño y seguramente lleno de inmundicias, resulta bastante vejatorio. Va a ir dando razones para la defensa de las soledades. Dirá, quiere vuesa merced que este nombre de solo y soledad le entendamos tan en calzas y en jugón que no tenga el pobre de puro solo quien acuda a su defensa.
Es relevante destacar también aquí la reflexión en torno a un léxico bélico que ya había estado presente en algunos testimonios anteriores para referirse a los documentos de la polémica, lo que confirma de algún modo la idea de que en absoluto se trata de una mera discusión teórica o de que los modos empleados por lo menos no son inofensivos para quienes participan de ello. Dice, realmente, señor, que no sé con cuál acuerdo en estacada de letras, donde las contiendas suelen ser civiles, se arma vuesa merced de palabras criminales y que hagan sangre, pudiendo imitar a los más diestros en el juego de las armas. Le recrimina con ejemplos el haber hecho ciertas afirmaciones sin conocimiento, tratando el caso como la hipotética recomendación de un amigo para que el resultado sea un mayor ridículo y humillación. Con esa misma actitud de superioridad frente a él, se burlará en más ocasiones de su ignorancia. ¿Vuesa merced sabe qué quiere decir ismos? Sí sabrá que el lexicón griego y el calepino le habrán enseñado. En fin, todo se justifica como una consecuencia obvia de haber escrito algo tan áspero contra Góngora y sus obras. Mira, ríase vuesa merced muy en buena hora de nuestro poeta, que no faltará quien de vuesa merced sea conforme a aquello de matarás y matarte han. Continúa tras la lista de documentos que responden, critican o hacen alusión de alguna forma al antídoto de Jáuregui. Así encontramos las anotaciones y defensas de la primera soledad de Pedro Díaz de Rivas, dispersas en varios manuscritos y fechadas entre 1615 y 1624. De este mismo autor contamos también con los discursos apologéticos por el estilo de Polifemo y las soledades, que ya nos data entre 1616 o 1617, aunque lo ponemos en duda porque habría que revisarlo mejor, puesto que hay otro estudioso, Roses, que afirma que responden al discurso poético de Jáuregui, que es posterior, de 1624, y no al antídoto. Hacia 1618 encontramos también la defensa e ilustración de la soledad primera anónima y de la que Alberto Blecua recoge un extracto en una nueva defensa de la soledad primera en su volumen sobre poesía de la nación. Este autor, el anónimo de la defensa, se mofa y menosprecia los argumentos de Jáuregui contra los poemas gongorinos y lo reduce a poco más que una anécdota. Dirá, pensando que con 4 frioleras y otros tantos latincillos mal traídos desacreditaba a don Luis. Va a criticar también lo desproporcionado de su comentario. Dirá, ríome con esto de gana del antídoto, que fue de parecer que si había 100 versos buenos y uno malo, se debían estimar en poco. Había que destacar, en línea con lo expuesto en la teoría inicial, el hecho de que el autor asegure sin complejos haberse reído del trabajo de otro, aunque en este caso el anonimato aquí le ofrecería una seguridad ante un posible contraataque. También al anónimo compilador del manuscrito 3726 se le atribuye el opúsculo contra el antídoto de Jáuregui y en favor de don Luis de Góngora por un curioso, fechado por los estudiosos en 1624, teniendo en cuenta como dato que en el texto se cita el Orfeo de Jáuregui, publicado ese mismo año. Perdón. Una pequeña reflexión inicial de este anónimo abre su comentario y resulta especialmente interesante, puesto que expresa abiertamente y con sorna su sospecha de que la intención de Jáuregui al escribir su antídoto no es tan solo correctiva o estética, sino que vendría motivada por sentimientos poco honorables. Hame dado que pensar el hecho de que escriba el antídoto si lo hizo a vuesa merced obligado del oficio de poeta por el refrán, o estimulado de la carcoma de la envidia, o atormentado que fuesen obras ajenas, que es el castigo que señala y apunta Quevedo que los poetas tienen en su infierno imaginario. Perdón. Frente a la falta de rasgos positivos para Jáuregui, el anónimo va a destacar por contra las nobles actitudes tanto de Góngora, del que dice que no ha hablado palabra ni ha querido tomar la pluma para mostrarle a vuestra merced que los que dijo fueron disparates que a todo el mundo son notorios, como del abad de Rute en su examen. O sea, por contra, critica lo contrario y ensalza las actitudes de los partidarios, ¿no? Lo que campea más, dirá, porque cada uno habla como quien es, o como la pasión o afición le dicta. La modestia tan grande, el decoro del decir, la cual no guardándola vuestra merced,
parece que se debería responder en su lenguaje. Las comparaciones se añaden así a la lista de recursos que sirven para desacreditar a Jáuregui, rival indigno por su falta de experiencia o su temperamento atrevido e impertinente. Para subrayar además el comportamiento insolente de Jáuregui, el autor recurrirá a un símil vejatorio que es bastante ilustrativo. Dice, Llanivet ha sido a la manera de unos perrillos o gozquejos que hay ladradores, que sin haberles hecho nada, sino llevados de su instinto y natural perruno, en viendo un hombre honrado de capa negra, bien ataviado y compuesto, y más si pasa por donde le oiga, luego salen a él a ladrarle, pero si volviese la cara a ellos o se detuviese, huyen y aún se corrigen de su ladrido. Este recurso a la burla a partir del cotejo con animales vulgares con características negativas será frecuente. Dirá después, hace el oficio del papagayo que habla y no sabe lo que habla porque ni lo entiende ni lo pone en ejecución. Otra comparación vejatoria dice, es vuestra merced como los mancos de San Antón, que no teniendo manos para hablar, tienen boca para hablar. Por último, y sin fecha exacta, lo único que podemos asegurar es que es posterior a 1615, fecha de redacción del antídoto, contamos con otras dos composiciones poéticas. Son de nuevo décimas, comentadas por su autor, del padre Fray Luis de Guzmán, contra las sofisterías del antídoto y en favor de las soledades. Estas fueron publicadas y editadas por la bongonista María José Osuna Cabezas en un artículo. Las tienen ahí. En la primera se juega de nuevo con el título de la obra y a partir de ello, remitiendo a su creación, mezclando la parte artística y la de herbolarios en las boticas, que acabará teniendo un resultado bastante escatológico. Así lo explica su autor. Dice, hay paráfrasis del autor a estas décimas y la paráfrasis explica que la destilación había de ser o ambrosía y calificación de musas, acertada y sabia, o heces del caballo. No es aquella por falta de erudición y sobra de pasión, y así resultan los peros indigestos del caballo. Bueno, terrible. La segunda décima remite también a motivos y personajes de la antigüedad para continuar burlándose de Jáuregui y de su obra. En este caso vemos que el anónimo recuerda una anécdota de Apeles narrada por Plinio el Viejo, en la que un zapatero corrige los zapatos de uno de sus cuadros y Soberbio quiere corregir también las piernas, pero Apeles le responde que no juzgue más arriba de los zapatos que son lo que le compete. El autor de las décimas todavía añade algo más, explicando bien las causas de esta impertinencia de Jáuregui. La causa de esto, dirá, es andar Platón tan barato que todos se le atreven. Herbolarios, zapateros y zotes, sin que muestren más erudición los archianecdotarios de poemas. Pues como tales, profanando lo divino de esta facultad y lanzando la hoz en la misa ajena, lo que ignoran, blasfeman. Confronta así las facultades intelectuales con quienes desempeñan oficios bajos y con quienes son también ignorantes. Lo primero es materia divina, y cuando se acercan a ella quienes les son ajenos, como hace Jáuregui, el resultado es la profanación y la blasfemia. Bien. La polémica gongorina se va a prolongar hasta más allá de mediados del siglo XVII, con diversas intervenciones y debates en segundo plano. Así tenemos también la polémica epistolar entre Francisco de Cascales, que aquí vemos, y Francisco de Villar, otra controversia inserta dentro de la gongorina que afecta al comentarista José Pellicer, la indignación que provocan en el indiano Espinosa Medrano los comentarios de Faría y Sousa a las Lusíadas, en los que éste había aprovechado para verter también ataques a Góngora. Todos ellos siguen conteniendo burlas que sería muy interesante tratar, pero en las que no me puedo detener para alargar en exceso esta presentación. En fin, los documentos a los que hemos atendido nos dan información suficiente, bueno, quizá no del todo, pero nos dan algo de información para extraer algunas conclusiones. Según las preceptivas, mofarse del otro solo es aceptable si este intercambio resulta sin dolor. Y no parece que en la práctica, bueno, ustedes también considerarán, ¿no?, la burla sea benévola. ¿Existiría tal? Es una pregunta que no. Tal y como señala la profesora Cristina Tabernero, que ha estudiado bien otra manifestación semejante a la burla en muchos aspectos, el insulto, veíamos que ambas podían, según Gracián Dantisco, llegar a confundirse en algunas ocasiones.
Desde la pragmática sociocultural, esta posee ciertos rasgos que coinciden con los que habíamos extraído inicialmente a partir de los diccionarios. Presencia necesaria de un intercambio entre dos interlocutores, ventaja o agresión de uno sobre el otro y componente lúdico. Resulta así una manifestación emocional del lenguaje más ingeniosa que el insulto y también más indirecta, en principio, que no tendría por qué tener cabida en una polémica intelectual y estética, si solo fuera una polémica intelectual y estética. Esto nos permite ver que la burla juega un papel fundamental, quizá no legítimo, en toda controversia. Tal y como destaca Tabernero, semejantes comportamientos, dice, se caracterizan por una mengua o supresión de la distancia social y un aumento de la distancia personal, distancia hostil. Así, tal y como apuntaba Gracián en El discreto, cuando mencionaba que el burlarse con otro es tratarle de inferior, y a lo más de igual, pues se le aja el decoro y se le niega la veneración. Se establece así, cito otra vez a Tabernero, una relación de imposición sobre el interlocutor, que se traduce normalmente en un léxico emocional negativo o expresivo negativo con el objeto de humillar al otro. De hecho, muchas veces la verdad o la falsedad de las afirmaciones es prescindible, porque interesa la verosimilitud, que refuerza la ofensa. De ahí que el contenido fundamental de las burlas estudiadas sea la incapacidad intelectual del rival, fundamentalmente, ¿no? Cuando en realidad quienes participan de la controversia pertenecen generalmente a ámbitos académicos y poseen una formación en general nada despreciable. Asimismo, otra acusación frecuente es censurar en el contrario sentimientos poco honorables, como hemos visto, como la envidia, la impertinencia, la soberbia, la murmuración. De ahí que muchos de los participantes tengan conciencia, y así lo expresen, de la necesidad del decoro, presente en aquellos a quienes son afines o en ellos mismos y carente en sus contrarios. Así, el mismo autor del opúsculo Contra el Antídoto destacaba, por ejemplo, que cada uno habla como quien es o como la pasión o afición dicta, la modestia tan grande y el decoro en decir, la cual no guardando la vuestra merced se refiere al contrario, a Jáuregui en este caso. Por otro lado, los recursos más destacables, hemos visto, son las comparaciones peyorativas con sujetos vulgares o incluso, como hemos visto a veces, con animales, el empleo constante de la ironía y el sarcasmo, hipérboles ridículas, en fin, todo lo que contribuye a amenazar la imagen positiva del interlocutor. Esto explicaría que lo que se ataque sean precisamente las cualidades, sobre todo intelecto y templanza, que se le presuponen al otro por su estado de condición y por el contexto de la disputa. Así podemos encontrar coincidencias muy significativas entre las definiciones iniciales que se han aportado, las reticencias de muchos de los preceptistas y el empleo real de este mecanismo de burla en un contexto polémico, y asegurar que esto, la burla, después de todo, podría funcionar como arma retórica efectiva y desde luego, nada benévola. Muchas gracias. Yo creo que hasta aquí acabo. Voy a dejar, bueno, tienen aquí, perdón, la referencia a las imágenes y referencias, si alguien las quiere, luego se las paso, creo que todos tienen la presentación y, por supuesto, mi contacto para lo que hiciera falta. Voy a compartir. Listo, pues muchísimas gracias. Me imagino que habrá preguntas, sugerencias, correcciones, lo que sea será más que bienvenido. Bueno, Íñigo, ¿quieres moderar las preguntas? Sí, claro. Muchísimas gracias, Raquel. Y no sé cuál sea, porque yo si no he hecho esto, no sé cuál sea la mejor manera. Quizás pedir la palabra a través del chat o para Pues poder tener... vamos a ver cuántas participaciones hay. Si nos sobrepasan, usamos el chat. Pero bueno, creo que todavía somos un grupo asequible, no lo sé. Pero bueno, vamos a ver cuántas participaciones hay, si no ya optamos por el chat, no sé qué te parezca, y a la ponente también, a Miren. Claro. Bueno, pues entonces, adelante si hay alguna pregunta.
bueno, si quieren yo rompo el hielo. Adelante, Raquel. Y los demás yo creo que también tendrán algunos comentarios. Yo siempre me he preguntado, miren, fue muy interesante lo que nos presentaste, sobre todo porque se trata de elementos burlescos que están de manera concreta, o sea, que fueron un factor dentro de la realidad, dentro de una polémica real, no son literatura, no son ficción, ¿no? No se trata de un epigrama escrito, qué sé yo, a un calvo o un epigrama escrito a una prostituta que no tenemos el nombre, ¿no? O sea, sí hay nombres aquí, sí hay rostros. Entonces nos permite ver realmente cómo funcionaba toda esta teorización que veíamos que están en los libros que tú nos presentaste de Castiglione, por ejemplo, de Baltasar Dantisco, ¿no? Todas esas perceptivas, o de Gracián, donde decían cómo debe ser la burla, pero en realidad no están preceptuando tanto esta burla, no sé qué te parezca, va por ahí mi pregunta, esta burla que se da entre una polémica real, ¿no? Más allá de una escritura. Entonces, también mi pregunta va encaminada porque todos los que comenzamos a trabajar sobre la burla citamos justamente a Ignacio Arellano, porque él hace esta distinción que nos ayuda muchísimo entre qué es sátira y qué es burla, cuál es la diferencia. Entonces él define, como tú decías, la burla como un estilo, ¿no? Entonces eso nos permite ver que la sátira tiene este punto de vista más ético, ¿no? Y la burla, pues en realidad es un estilo. Pero entonces, por ejemplo, cuando uno analiza las definiciones del diccionario de Covarrubias del Tesoro, nos damos cuenta cuando definen, como tú bien lo expusiste, burla, empiezan por engaño, pero en las definiciones, digamos, en las entradas más de abajo de la entrada principal, hay un mejoramiento, por decirlo así, de la concepción. Es decir, por ejemplo, Covarrubias lo define ya dentro de un ámbito culto. Entonces mi pregunta justamente va, ¿qué utilidad tiene estas definiciones que están partiendo de un ámbito culto, ¿no? Donde el mismo concepto de burla mejora, donde se acepta porque se va a esconder detrás de algo, de ahí la definición tal vez de mentira, ¿no? Pero dentro de la definición, por ejemplo, de eutrapelía, donde el culto sabe girar en la burla y parar, sabe a quién dirigirla, cómo dirigirla, ¿no? Es una burla dentro del ámbito culto. Y entonces vemos que después hay otra burla que es maliciosa, ¿no? Sí tiene un punto de vista ético también este estilo, no lo dejaría de definir como estilo, pero no es sátira, no se convierte en sátira tampoco para que digamos. Entonces sigue habiendo, creo yo, no sé qué te parezca a ti, una problemática justamente en el uso que se va a dar, y hay que distinguir si estamos hablando de literatura en el ámbito culto, donde la burla tiene una definición positiva, se positiviza, por decirlo de alguna manera, y que en el caso de lo que tú nos presentas hay una ruptura en cuanto a esa teoría, ¿no? O sea, aquí ya hay una mezcla entre sátira, elementos burlescos, no sé. Entonces a mí a veces me conflictúa un poco tratar de sentar esta división, que está muy bien, porque sí nos permite entender mejor cómo funcionaba la burla de entrada, porque además estilo remite a elementos retóricos más que nada, ¿no? Esa es la deformación de ese discurso retórico. Pero entonces, ¿cómo harías tú para que esta definición que nos diste entrara en esta proyección concreta y real de la burla en una disputa como esta, ¿no? Bueno, yo había abierto el turno de preguntas. Otra cosa es que sepa responderlas correctamente o siquiera acercarme, ¿no? No hay respuesta, creo yo, pero me gustaría problematizar. Por eso, no, simplemente es comentarlo, ¿no? Yo estoy, bueno, mi trabajo de tesis es precisamente la burla en varias polémicas literarias, no solo en esta. Que hable de polémicas literarias no significa que hable de literatura, porque como hemos visto, salvo algunos, salvo quizá las décimas, lo demás son textos que
que no cabría quizá considerar como literatura, como tú bien has dicho, pues comparando con epigramas o con cualquier otra letrilla de Góngora, ¿no? Aunque sí que hay letrillas de Góngora que se inmiscuyen en este territorio de la polémica, ¿no? Yo creo que, y les remito a todos a la antología que sacó el profesor Arellano en Viadif a finales del año pasado, que aparte de ser una antología de Lope, de Góngora y de Quevedo, fundamentalmente, bueno, tiene luego otra de segundones, tiene un estudio introductorio que aclara bastante todo este asunto de burla, sátira, burlesco y satírico, porque no es lo mismo. Claro, es que es muy complicado explicar bien por qué he elegido burla. Ni siquiera es lo burlesco, porque no siempre es tan gracioso, ¿no? Hay una burla, como tú decías bien, que es maliciosa. ¿Y cuál es la que no es maliciosa? Es una pregunta que yo también me hago, ¿no? Tal y como lo solventa el profesor Arellano, hay obviamente una diferencia drástica, que es la que he señalado también, entre la teorización, que nos dice que hay una burla que se puede hacer sin bajar el decoro, y la práctica, en la que esa burla no es posible. Solo es posible ¿dónde? Sobre las tablas. Porque si yo me burlo del personaje, por eso muchas veces mezclo, quizá no es una mezcla acertada, ¿no? Manuales de comportamiento, como puede ser el cortesano, con perspectivas que son sobre todo retóricas, como la del Pinciano. Pero porque ambos en el fondo vienen a decir lo mismo, solo que la burla, creo, probablemente esté siendo demasiado osada con esta respuesta o con esta interacción, pero la burla que se hace sobre el escenario de un personaje sí que puede ser benévola, porque en ningún caso hay una persona real que la sufra, mientras que la burla que se hace a una persona que realmente existe, o sea, una persona real, nunca va a ser benévola. Puede ser benévola si preguntamos, como hemos visto en los casos reales, a quién la realiza, pero no a quién la recibe. Claro. Nos preguntamos, ¿no? Ahí está la diferencia, creo yo, ¿no? Pero lo que me parece interesante de todo esto, además de lo que tú estás planteando, es justamente que nos deja ver el contraste que hay entre la teoría, lo teórico entre la gente culta, y lo que realmente se daba entre o sea, eran muy duras, ¿no? O sea, decirle animal de cerda, al otro perrillo ladrador y no sé qué más, ¿no? Entonces, creo que esto nos deja ver, y es muy importante ese contraste, o sea, que se plantee el contraste de que no están siendo regidos por estos manuales, porque es más literario, creo que más va lo literario, aunque esto entra dentro del campo literario, obviamente, porque sí hay uso de metros, pero está aludiendo a un contexto, a un pleito real, ¿no? Y a personajes reales. Entonces, me parece muy interesante tu planteamiento porque uno siempre justo está lidiando con que cuál es el límite, y el profesor Arellano lo explica muy bien, pero de repente tenemos esas variaciones, ¿no? Como es una puesta en escena real, ¿no? O sea, no es una puesta en escena teatral como lo esperaba, es una puesta sí, pero que está aludiendo a elementos y a personajes reales, ¿no? Entonces, me gusta justamente lo que nos estás presentando porque deja ver ese contraste de lo teórico, de lo que el deber ser y lo que realmente, cómo se ejercía la sátira, la burla, y que se mezclan, claro que se mezclan porque están ahí. El vejamen también tú mencionaste, ¿no? Entonces son distintos géneros que a lo mejor literariamente los identificamos, pero que están funcionando ahí de una manera espontánea, real, ¿no? Y bueno, eso nada te quería comentar. Ya los dejo a los demás porque creo que hay por supuesto. Mil gracias. Muchas gracias, Miren. Sí. Bien, gracias, Raquel. Jesús, adelante. Ya, perdón. Sí, lo primero, muchas gracias, Miren, por una intervención que, sobre todo para ignorantes como yo, pues ha sido en extremo informativa. Y era una pregunta muy, muy rápida, en realidad. Bueno, dos, si puedo, no sé. ¿Puedo? Sí, son muy rápidas. Sí, adelante. Mira, la más sencilla de las dos, empiezo por ella.
En todos estos documentos, y perdón por la ignorancia, pero en buena parte, la verdad, no los conozco, estoy un poco lejos de esa especialidad. El tema del judaísmo, justo en este tipo de sátiras, o de burlas, perdón, más bien de burlas que de sátiras, en este tipo de burlas, tanto, digamos, por los del lado gongorino como los del lado antigongorino, si sale, me interesarían los dos. Es, digamos, el tema del que yo me ocupo, ¿no? El hebraísmo y las consecuencias culturales en la España moderna, por resumir rápidamente. Entonces, sale, porque si has hecho una mención, la apunto a velocidad, pero a ver si se pudiera, o si hay, digamos, alguna referencia ya más, referencia de bibliografía de investigación, me refiero, ¿no? Algún trabajo monográfico sobre el tema, e insisto, si puedo, en lo de los gongorinos, porque, bueno, Góngora es converso, eso ya lo sabemos, está más que demostrado, y él era consciente sobre todo, ¿no? Con los trabajos, por ejemplo, de Enrique Soria, en Córdoba, el librito que tiene. Pero más allá de Góngora, que por supuesto es el centro de la discusión, últimamente estoy recopilando referencias, y por eso es la pregunta en realidad, de gente que es consciente de ser converso, que le acusan, digamos, con tonos judaicos, pero que ellos responden a sus adversarios, por así decirlo, a sus contractores, con el mismo argumento. O sea, ustedes son judíos, no sé si me explico. Entonces, a ver si sale algo así en esta polémica, ¿no? Esa sería la primera pregunta, me sale un poco más larga de lo que yo quisiera, pero bueno. Y la segunda, me ha interesado muchísimo, aunque tú no lo has establecido en esos términos, esto se trata de una serie de polémicas que construyen un grupo. Es decir, la burla se comparte en grupo y es un factor de identificación grupal. Entonces me ha hecho pensar mucho en lo que por lo menos en la historiografía alemana, digamos, de la historia cultural de la Edad Moderna, se denomina la cultura o la civilización, la cultura del rifirrafe, digo yo a veces, de la polémica, ¿no? La Streitkultur, que va más allá de las disputaciones escolásticas y ese tipo de cosas que se hacían en las universidades. Porque, por ejemplo, recuerdo muy bien en la edición, la gran edición más o menos reciente, de la correspondencia de Escalígero, de José Justo Escalígero, hay un capítulo larguísimo sobre sus insultos en latín. Además es un tipo muy insultador y muy ingenioso. Entonces son como ¿cómo se dice en España? No me sale, como concreto, como argamasa, que sirve, ¿no? Esas burlas sirven desde dentro del grupo para afianzar la pertenencia al mismo, ¿no? Son como chistes compartidos y muy crueles, como parece que es el caso en el corpus que has manejado. Entonces, no sé si puedes expandir un poquito lo que has tocado, digo, me parece más implícito que explícito, sobre esa esprit de corps, ¿no? Que existe, ese espíritu de grupo que existe gracias a compartirse manuscritos donde ponen, me van a perdonar la grosería, a parir a los del grupo enfrente, ¿no? Esas son las dos preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Respecto al tema del judaísmo, sí que hay muchas acusaciones a Góngora de judío. O sea, bueno, así en la polémica no te sé decir más casos de burla concreta, pero te los podría revisar. Sí que Quevedo se suele darle caña al tema con el judaísmo de Góngora y su nariz y demás. De hecho, creo que es muy interesante todo lo que has dicho además después de la serie de polémicas que ves en la moderna, lo que estás estudiando, el uso de la palabra judío como insulto, pero como insulto que estaba penado por la ley. O
sea, si yo tachaba a otra persona de judía o la acusaba de judía en público, esa persona podía denunciarme por ofensa pública. Entonces, yo no soy una experta ni mucho menos, yo estoy estudiando, sigo estudiando, pero te remito a dos profesores de esta universidad, Jesús María Osnariz y Cristina Tabernero, acaban de sacar un diccionario de injurias de la Edad Moderna. Entonces, quizá te interesaría revisarlo o mirar ahí, porque me consta que hay muchos empleos de la palabra judío como insultos y después analizan casos en procesos judiciales en los que está muy presente el insulto. Y luego, pues es que no sé cómo responderte. Yo creo que era sobre todo un comentario y una aportación muy interesante. Sé que toda Europa se desenvuelve a partir de polémicas, hay bandos unos contra otros, se trata de tomar postura, pero lo que quería intentar transmitir es que se habla de estas polémicas, sobre todo de las polémicas literarias, como polémicas exclusivamente estéticas o teóricas, cuando no se ciñen, ni mucho menos, creo yo, a la estética o a la teoría o a rebatir la teoría de la supuesta oscuridad gongorina o el supuesto abuso de la hipérbole o de los latinismos. O sea, no es estrictamente eso, sino que va mucho más allá. Entonces, en el momento en el que yo adopto una posición estética dentro de un grupo u otro, voy a defenderla, perdón la expresión, contra viento y marea, ¿no? No va a haber medias tintas, ¿no? Sí que hay gente que, bueno, es más precavida y procura no posicionarse, pero quien se posiciona ya hemos visto cómo ataca al otro. En muchas ocasiones. Sí que hay otros tratados que son más teóricos, por supuesto, y que se ciñen más a la teoría, pero a veces ni siquiera esos renuncian a cierta mordacidad de vez en cuando contra quienes defienden una postura que en principio no es la mía. No sé cómo decirlo. Justo, sí, no, lo has dicho estupendamente, me ha quedado clarísimo y te agradezco justo lo que buscaba. Que ese es el... Por eso a mí en su momento me interesó esa... no es ni corriente, ese campo de estudio, digamos, en la historia cultural, tanto alemana como hecha en Alemania, ¿no? Que formuló ese concepto de la Streitkultur, porque efectivamente es eso, es toda una cultura llena de significantes, de símbolos, que se desarrollan, o sea, que se cimenta en la idea de que la polémica no es solo deseable, sino es la polémica descarnada, o sea, sí, o sea, sin medias tintas y echándose los cuchillos. Es la argamasa para construir intercambios, que luego son paradójicos, intelectuales fructíferos. O sea, que eso, ¿no? O sea, ponerse con cuchillos es la única manera de que la cosa sea, que dé un fruto. O sea, las medias tintas no estaban, ¿no? Y a mí me da la impresión de que ese tipo de interrogaciones, pero a lo mejor es mi ignorancia, no se encuentran tanto en la historiografía al uso, digamos, sobre la península ibérica o sobre, en fin, lugares ibéricos, ¿no? Por eso lo saqué un poco. Pero bueno, ya me callo, porque no me van a correr los ojos. No, muchísimas gracias. Muy de acuerdo con todo lo que has dicho. Yo también desde la ignorancia, porque más allá de las polémicas que trabajo, pues que además no abarco por completo porque el material es ingente, pues es que no tengo tiempo de acercarme más. Pero la verdad que sería muy, muy, muy interesante ver cómo... Sí, no, bueno, y además casi... Sujetos a grandes polémicas. Claro, Sí. prácticamente toda la historiografía que yo conozco sobre eso, que digo, está en alemán. Que la verdad, yo mismo no hablo, solo lo leo con muchísimos problemas, pero es el concepto de la Gelehrtenrepublik, de la República de Letrados o de
que, como te digo, es una república nada tolerante y nada agradable ni amable. Parece una universidad actual. Pero bueno, muchas gracias de nuevo. Ahora sí que me callo. Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias a ambos, ¿no? Tanto las preguntas como las respuestas. Y pasamos ahora a David Galicia, que tiene una pregunta. Bueno, primero felicitarte. A mí me encantó, aunque ciertamente hay como... Porque simplemente a mí me encanta cualquier cosa que hable de la burla o de Góngora, pero estuvo increíble. Ahora, lo que me llamó la atención fue que al lado de estos textos en prosa, como que las respuestas poéticas que se ejemplificaban, y lo revisé rápido en mi edición de Las Soledades, suelen ser décimas, lo cual tiene mucho sentido porque pues la décima, por su brevedad, da lugar a la agudeza, al ingenio, y esa agudeza e ingenio se pueden transformar en burla. Ahora, ¿tú has notado que también, como en otras de las polémicas que manejan, también haya como esta tendencia a usar esta forma métrica breve? Pues me pillas, lo cierto es que no lo sé. No, que en la polémica del teatro no. Ay, no recuerdo décimas. Sí que hay, quizá, no, hay un vejamen, sobre todo documentos en prosa, pero no, las únicas sí que las que has notado tú en la polémica gongorina. Pero vaya, tendría que hacer un repaso por todas. O sea, si te interesa, que me imagino que sí, yo rastreo si hay más décimas, porque ahora sí, a bote pronto no sé decirlo. Perdón, si te metí en un aprieto. No, ya lo siento. No, es que al final, o sea, cuento con que son solo casi un centenar de documentos los que generan Sí, claro. solo la polémica gongorina. Entonces no... Tengo Sí, claro. de lo que yo tengo, te reviso, o sea, lo que haga falta de si hay empleos de décimas. Pero bueno, sí que es verdad que previo a esta primera fase que detecta Osuna Cabezas, a finales del 16 están los versos enderezados, se supone, entre Góngora y Lope, y son sobre todo sonetos. Sonetos, formas breves, otra vez. Sí, no, desde luego no he encontrado, creo, formas poéticas extensas, ni silvas, ni... No, o sea, como dices, yo creo que el recurso más frecuente, o lo que me viene ahora a la cabeza por lo menos, son sobre todo sonetos, décimas y poco más. Muchas gracias. Mal respondo a tu pregunta, perdóname. No, bueno, era algo que me saltó y que quise preguntar porque seguramente tú lo conocerías mejor. Pero bueno, ahí hay algo interesante, creo. O sea, como revisar por qué justamente estas formas métricas breves se dan, por ejemplo, más a la polémica, si sí ocurre o no, así siempre. Hombre, entiendo que la burla tal como la trabajo yo también es algo breve. No puede, si hay un documento teórico que es extenso, no puede ser todo en una burla. Hay casos, hay panfletos, pero ya estaríamos hablando de invectivas. O sea, literalmente, es un documento que se dedica solo a mofar del otro. Normalmente son pequeñas burlas diseminadas a lo largo de un tratado teórico o de una epístola o de lo que fuera, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Encajaría perfectamente que también las respuestas poéticas sean inevitablemente breves. Vale. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Es algo más que anoto para mejorar. Gracias. Bien. Gracias, David. Sí, creo que todas las preguntas han sido muy interesantes. Ahora te doy la palabra, Raquel. Solo quería comentar precisamente que creo que esto de la décima es algo que habrá que investigar sin duda, qué formas poéticas aparecen.
creo que la popularidad del soneto también para la polémica reside en que en ocasiones obliga a responder por los mismos consonantes, ¿no? Lo cual siempre pues es un reto mayor y obliga a utilizar el ingenio de quien se está burlando, quien participa en ella. Bueno, pero bueno, eso es otro tema. Raquel, adelante tu pregunta. Sí, bueno, era nada más para agregar un poco más a eso sobre las formas. Pues literariamente sí se usan para saherir rápidamente algo a alguien, ¿no? Entonces, sin duda tenían que estar, y como dices, dentro de un mismo texto, la agudeza, porque justamente son formas poéticas breves, epigramáticas, que se van desarrollando incluso dentro de la prosa. O sea, el ingenio, el concepto se forma inclusive dentro de la misma, en las comparativas. Digo, hay unas frases vejatorias que son muy evidentes, pero hay otras que son más elaboradas. Y creo que eso también es muy interesante en lo que nos dejaste ver, cómo responde el abad de Rute frente a Jáuregui, ¿no? Jáuregui es virulento, ¿no? Constantemente le dice, por ejemplo, a Góngora, recuerdo una de puerca y torpe malicia, ¿no? Que escribe con puerca y torpe malicia. Y bueno, el abad de Rute, aunque es incisivo, no tiene ese léxico tan, bueno, no sé si en este segundo documento, porque hay dos, tú nos mencionaste, uno más elaborado, si haya, digamos, esta igualdad en el léxico, pero yo creo, y como lo deja ver el anónimo también, sí se está apelando a que debe haber decoro de alguna manera, o sea, hablando de las cuestiones teóricas, aunque no siempre se cumplen, pero aparece, ¿no? Y el medio, digamos, de mostrar todo eso es también, pues, la misma poesía. Y habría que ver, con esto que plantea David, Íñigo, si dentro de estas formas poéticas, en esas formas poéticas se trataba de ser ingenioso, ¿no? Se está escondiendo esa malicia, o si hay malicia, o cómo se están usando también, ¿no? Si son hirientes, porque en la gradación de la burla, hay una gradación también en la burla como tal, ¿no? O si están usando en algún momento sátira, no sé. Pero bueno, es interesante plantearlo desde ese punto de vista contrastante y viendo cómo está funcionando dentro de la misma polémica, ¿no? No, sí que es cierto que algunas respuestas o algunas contribuciones de las que he apuntado son más moderadas, que es lo que decías tú, pues el abad de Rute y demás, pero sí que es cierto que siempre se justifican como más moderadas las propias, ¿no? Y como inmoderadas las ajenas, que es lo que hemos estado viendo. Y respecto a las respuestas poéticas, se me ocurre quizá como excepcionalidad la Gatomaquia de Lope de Vega, que sí que es un poema extenso, que está además, bueno, en las rimas de Tomé de Burguillos, que hay una edición de hace nada de profesor Arellano también, muy completa, y ahí sí que podríamos hablar de una parodia muy extensa, pero no estamos hablando de burlas, al menos no muy claras. Siempre hay, de hecho, lo que acusa el profesor Arellano es que hay estudiosos que quieren ver demasiadas burlas a personas reales diseminadas en un texto que sí que sería literario, ¿no? Hay una mofa constante, una parodia del estilo, voy a llamarlo, ¿no? Cultista, por así decirlo, de Góngora, pero no hay ataques directos a una persona o a una figura concreta. ¿Y tú cómo las clasificarías? Porque cada autor, y ya me callo con esto y dejo a alguien más, cada autor dice que es más decoroso que el otro, ¿no? Entonces, como nos estás planteando, ¿tú cómo lo clasificarías, digamos, no dentro de nuestro parámetro, porque obviamente nosotros tenemos otros parámetros de burla y que se aguanta más, que se aguanta menos, pero dentro del contexto barroco, tú puedes distinguir quién se está pasando más de la raya, digamos, ¿no? Vulgarmente, y quién está tratando de justificarse. Tú que has tenido esta perspectiva más global de estos documentos,
que hay paridad o si hay alguna distinción en la que tú puedas establecer él está guardando más el decoro que o ¿qué dirías sobre eso? Pues así de primeras creo que en toda polémica, en ambos bandos va a haber respuestas más moderadas y respuestas mucho más mordaces, incisivas, como quieras llamarlas, ¿no? Muchas veces, y esto, o sea, es algo que tengo que repasar, por supuesto, y estudiar 1000 veces, no siempre coincide, ¿eh? Pero muchas veces las más mordaces o las peores, por así decirlo, las más duras, no sé cómo calificarlas en términos de burla del contrario, son o anónimas o están escondidas bajo un seudónimo, lo cual tiene sentido. Totalmente. O sea, el resto no van a renunciar, ¿no? Pues eso, a pequeñas burlas, a pequeñas mofas, a pequeñas, ¿no? Hacia herir de alguna manera al contrario, pero quienes se pasan 1000 pueblos, expresado vulgarmente, ¿no? Muchas veces suelen estar escondidos bajo el anonimato del seudónimo, lo cual es bastante significativo. Sí, exactamente. Tiran la piedra y esconden la mano, entonces. Ahí está, efectivamente. Yo creo que eso es tendencia en todas las épocas, no es solo un tema barroco. Bueno, yo ya me callo si hay alguna pregunta más porque te podríamos seguir. Fernando, sí. Por favor. Sí, Miren, muchas gracias por tu conferencia, muy ilustrativa. Y yo quería preguntarte dos cositas nada más. En cuanto a las burlas, existe desde antes de Dan sonetos. Hay por allí autores anteriores que tienen algunas pequeñas polémicas, e incluso Dan tiene una hablando de la mujer de otro poeta, y entonces empiezan a burlar, ¿no? Acerca de que la señora siempre tiene frío y sobre todo en verano, pero es porque el marido no le funciona como debería. Y bueno, se llama Lapo, yo olvidé el apellido, pero es Lapo, el señor. O sea, ya estamos hablando de poco antes del 1300, existen en sonetos. Ajá, y a veces existe también esta intención de que sea un soneto muy similar en cuanto a la construcción, más cuanto a la rima, más bien en cuanto a la construcción. Entonces hay varias cosillas. Si te sirve el dato y nos podemos poner en contacto por correo electrónico, yo te mando los textos porque los tengo a la mano, pero mi memoria es mala para acordarme de los nombres, ¿ok? Bueno, eso. Y la otra cosa que quería preguntar, más relacionada con tu tema, es que ¿qué tan públicas o qué tan privadas eran estas burlas? Porque entiendo que uno puede burlarse privadamente de alguna persona que no resulta del todo simpática, pero parece que aquí la intención era que la burla fuera ante todo un acto social y que evidentemente, como ya mencionaban por allí, seguramente no está dirigida a un público en general, sino más bien a un grupo selecto de gente que puede interpretar los códigos que se están manejando en esa burla. No sé si pudieras abundar más en este asunto de lo público y lo privado. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, nos ponemos en contacto, aunque ya si traspaso mi época voy a acabar desbordada y probablemente no salga de la universidad en 100 años. No, pero me parece muy interesante porque, claro, yo no conozco apenas casos, sí sé de Herrera y demás, con toda la controversia lingüística que hubo también aquí en España, previa justo al 16. Sé que hay también muchos documentos polémicos que no me da tiempo a trabajar. Y respecto a lo que me preguntas, es muy interesante porque hay una de las contribuciones, la acabo de decir, y para que veas lo mala que es mi memoria, tampoco lo recuerdo,
no sé en qué perspectiva es, creo que lo he mencionado, se habla precisamente sí, es el oráculo manual de Gracián, ¿no? Que dice, nunca defenderse con la pluma, que deja rastro, ¿no? Creo que es también una diferencia interesante respecto al insulto, ¿no? El insulto muchas veces se manifiesta en la oralidad, que es efímera, se pierde, de no ser, o sea, a no ser que se haga un expediente legal, jurídico, y vayamos a juicio por ofensa, mientras que la burla permanece, si conservamos los documentos, gracias a Dios tenemos muchos, permanece por escrito. Por eso es más elaborada que el insulto y es también más indirecta, ¿no? Entonces creo que hay que diferenciar también, aunque burla e insulto andan muchas veces, creo que los límites serían a veces complicados de marcar, sí que atienden también a lo público y lo privado, ¿no? La burla no diría yo que es privada, pero sí es selecta, porque a estos documentos no va a acceder casi nadie. En cambio, a lo que se dice en la plaza pública accede todo aquel que está escuchando, sin importar su nivel de alfabetización ni nada, ¿no? Entonces, yo creo que lo has explicado muy bien, ¿no? La burla sería pública en tanto que queda registrada en un documento al que puede acceder más gente, ¿no? O por lo menos un círculo más o menos selecto, más o menos grande de personas, y sería al mismo tiempo privada, porque no van a acceder a ella todos, ¿no? No vamos... igual hay manifestaciones muy interesantes, ¿no? No sé si recuerdo en México, con el obispo Palafox, se colgaban los carteles en las puertas de las iglesias y en las calles, ¿no? Con burlas y poemas que debían ser tremendos. ¿Qué pasa? Que de eso muchas veces tampoco conservamos registros. Y eso sí sería una burla más pública. No sabría decirte si es pública o privada. Sí, sería, no sé, yo creo que la burla, tal como la estoy estudiando yo, es sobre todo selecta, porque no todo el mundo está capacitado para burlarse a estos niveles de otra persona. No sé cómo decirte, y ahí también digo con la agudeza, ¿no? El ingenio, el recurso a la poesía, ¿no? O sea, es gente con un nivel escaso en aquella época y además es justamente ese nivel intelectual lo que se ataca en la burla, porque es lo que interesa, porque saben que los otros lo tienen. No he respondido a tu pregunta, lo he hecho fatal, perdóname. Más o menos. Es que yo creo que es compleja esa pregunta porque pasa de lo público a algo, o sea, como tú bien dices, hay un límite muy difuso, o sea, va de lo público a lo privado, siempre en un ámbito oculto, eso sí lo podemos definir, ¿no? O sea, está dirigido a hombres cultos, pero no es un ámbito, digamos, no es una redondilla que vaya cantando la gente, ¿no? O que reciten sobre el rey o algo así, ¿no? Entonces, sí es complicado definirlo, pero porque tiene los dos sesgos dentro de un grupo, dentro de dos facciones, que además yo creo que, como tú bien lo has mostrado, se regodean, ¿no? ¿Quién es más ingenioso? ¿Quién está no solo hiriendo y diciendo un insulto X? Por ejemplo, la carta echadiza, ¿no? Cuando hablan de que a Góngora le cayó el ramalazo del Pentecostés y todo esto, y luego Góngora contesta, un poco se ha visto que es una respuesta en lo del el de Píramo y Tisbe, el romance, ¿no? Donde habla de Babilonia, y bueno, han hecho ahí una cierta respuesta sobre este juego que está contestando a lo que le habían dicho, ¿no? Que habla otro idioma del Pentecostés. Entonces, bueno, ahí hay un juego de ingenio entre ambas partes. Si es que Góngora está respondiendo en Píramo y Tisbe, ¿no? No lo sabemos todavía concretamente, pero creo que pasa este ámbito, o sea, está dentro del ámbito oculto. Totalmente. Además, cuidado con el error, porque queda y es imperdonable. Se va a usar como contraataque.
Totalmente. Ajá, y sirve para ambas, o sea, yo creo que es un regodeo intelectual, ¿no? Bueno, no sé, Íñigo, si haya otra pregunta. No sé si alguien tiene. ¿Candela? Sí, Candela. Sí, adelante, Sí, Candela. muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. Sobre todo la parte sobre la burla y la sátira me interesa mucho. Y pues ya sabemos, como dijiste, que la burla o lo burlesco es un estilo que causa la risa. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo consideras que sería la relación entre la sátira y la risa? Tengo esta pregunta porque a veces leo algunas obras satíricas y siento que no percibo, o sea, no me causa risa. O me causa una risa que es cruel o es amarga. Entonces, no sé cómo consideras. Muchísimas gracias. La pregunta es cuanto menos difícil. Pero es muy interesante. Yo distinguiría de todas formas, la burla no es exactamente lo burlesco, ¿no? Una burla puede ser más burlesca que otra. Me refiero, puede ser más jocosa, puede ser más divertida que otra, mientras que otra puede ser más satírica y ahí estaría quizá más próxima al insulto si es más directa. ¿Sabes qué pasa? Que me preguntas qué relación hay entre sátira y risa y, bueno, ni siquiera los grandes estudiosos de la sátira del 17 actuales han respondido con claridad a esa pregunta. Porque hay, bueno, si te interesa, el volumen de Pérez Las Heras repasa todas estas posturas, incluso en críticos actuales, y ve que hay algunos para los cuales en la sátira la risa es necesaria y otros la consideran prescindible, ¿no? Entonces, no sé cómo responderte. Yo te diría, como dice Arellano, que la sátira puede ser sin risa. Por eso quizá encuentras muchas obras satíricas que no tienen ningún carácter recreativo, me refiero, que son simple y llanamente pretensiones de corregir defectos y vicios en el otro, nada más. Eso se puede hacer sin ningún tipo de hilaridad. O sea, yo creo que la sátira puede prescindir de la risa, mientras que la burla no. O sea, no, porque es mofa o irrisión de alguno, ¿no? Entonces, aunque sea en mayor o menor grado, y eso es lo que me cuesta a mí muchas veces diferenciar, tiene que haber algún componente jocoso, que claro, quizá a mí no me hace ninguna gracia, o sea, no me hace gracia, ¿no? Y luego has dicho también, ha habido un momento en el que has dicho que la risa te resulta muchas veces cruel. Es que, o sea, lo que yo defiendo con esto, o con esto que estoy estudiando, que va en la línea de lo que señala la profesora Arellano, es que la risa siempre es cruel. Me refiero, en estos casos siempre, porque siempre hay alguien, es que siempre es una relación de imposición sobre el otro. Siempre hay alguien que está por encima, ¿no? Hay alguien que se burla y alguien que es burlado. Esas posiciones luego pueden ir alternándose, porque yo paso a burlarme de ti y tú entonces resultas ser el burlado. Pero entonces, Sí. para el burlado siempre va a ser una risa cruel. Sí, porque siempre estamos hablando de una risa de superioridad. Eso es una risa en condiciones de igualdad. O, bueno, realmente sí que son personas que están en condiciones de igualdad intelectual, pero en la batalla, en el escenario, ha hablado antes Raquel, ¿no? Nunca lo están. Siempre hay uno que se impone sobre el otro, ¿no? Y esto es lo que creo Sí.
que no se ha estudiado, ¿no? Que por mucho que esté en una situación Sí. igual, siempre va a haber uno que trate de estar por encima del otro. Y para estar por encima del otro, lo que va a hacer es menospreciar aquello que en el otro se supone que es obvio, que es pues, su intelecto, su capacidad de entendimiento, su manejo del idioma, lo que se supondría que es básico, ¿no? Y que los pone a ambos en el mismo nivel. En realidad están en el mismo nivel. Ujú. Bueno, no sé si me he explicado. Sí, sí, sí. Entiendo que como la burla es como una relación de poder. Una parte está en cierto sentido inferior y la otra parte superior, como así. Hay una diferencia y por eso se burla. No sé si lo entendí bien. No, sí, bueno, yo eso es lo que he intentado transmitir y precisamente por eso me interesa tanto que haya un lenguaje que hemos visto que es bélico, que es de batalla, ¿no? En medio de estas Sí, sí. polémicas. Ya. Porque siempre va a haber un ganador y un perdedor, al menos en un documento concreto, ¿no? Quien defiende su postura en ese momento sale ganando porque está ajando el decoro del contrario, ¿no? No sé, yo... Sí, 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 efectivamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo quería abonar a lo que preguntó Fernando y también ya lo comentaste un poco en tu presentación, miren, pero algunas de estas cartas y respuestas tienen muchos testimonios, o sea, suficientes, o existen en copias únicas, como para poder argumentar si se copiaron de forma manuscrita y circularon, porque, o se imprimieron como el antídoto o otras respuestas, pero sobre todo las cartas, esas, hay varios testimonios de las cartas. Sí, de la polémica epistolar no sé exactamente cuántos testimonios hay de cada carta, pero mínimo 3 de cada uno. Y de hecho, de ahí el problema de Carreira lo estudia muy bien. Ahora que, si te encuentro un momento la referencia, porque hubo una fecha inicial propuesta por Orozco y con el hallazgo de más testimonios de estas cartas, las fechas se adelantaron en la polémica, ¿no? No sé si las habían fechado en 1615 y Carreira halló un manuscrito y las adelantó a 1613. Sí, está en su libro Gongoremas, de 1998, páginas 239 y 266. Muchas Y gracias. ahí, vaya, si no recuerdo mal, él recoge todos los... Ay, perdón, que he salido del bandeja. Recoge todos los testimonios que ha hallado de las cartas. Hay uno en la Nacional, hay otros en Mallorca, creo, que esos fueron los que halló, y otros en la biblioteca del conde del duque de Gor, que son esos. Creo que ahí por lo menos manejamos como 3 testimonios distintos en varios casos. Bien, muchísimas gracias. Nada. ¿De qué? Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, nada más quería agregar rápidamente Sí, algo sí. que le quiero preguntar a Miren, porque estaban hablando de superioridad, ¿no? Y una forma justamente de justificar la burla, porque si la planteamos como alguien alguien que ejerce superioridad, pues nunca hubiera sido aceptada dentro de los ámbitos, digamos, cultos o letrados, y en el Renacimiento, pues la burla tiene un auge muy importante dentro del ámbito cortesano, ¿no? Entonces, se podría plantear, Miren, en tus textos, y esto es importante porque desde la poética de Aristóteles se habla del uso de la ironía, ¿no? Dice que la ironía es el modo más alto, no lo dice así, pero para reírse del otro, porque es alguien inteligente que se está riendo en sus adentros de alguien más que a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué tanto dentro de estas polémicas? Bueno, imagino que sí, pero ¿qué tanto es reconocible
esta ironía y no la burla cruel, lo que hablábamos, mordaz, etcétera. O sea, sí puedes ver alguna distinción entre esta burla que se propone en el cortesano, que es más oculta, mucho más intelectual, ¿no? Pero sigue siendo burla. Esa sería una. La otra también es, por ejemplo, sobre las teorías de los clásicos sobre por qué, por ejemplo, Marcial decía que usaba sus epigramas, que son epigramas totalmente mordaces y crueles dentro de nuestro punto de vista. Y bueno, la forma de justificarlo era justamente decir que los personajes no existían, ¿no? Que él se burlaba de personajes que eran inexistentes, entonces que de alguna manera esa burla pues no iba a ofender a nadie, no era ofensiva. Entonces, bueno, son dos parámetros, cuando la burla es totalmente evidente, plantear el anonimato de quien refiere, a quien recibe la burla, y la ironía, ¿no? Que es ambas plantean superioridad, sí, pero funcionan de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pregunta que te hacía sobre si ves este contexto de ironía donde se cultiva entre gente, digamos, inteligente, se supondría, ¿no? Muchas gracias, Raquel. Tomo nota de lo que me dices para tenerlo muy en cuenta. Hay muchísima ironía. Creo que no siempre la estoy detectando, quizá no la estoy detectando siempre. Uh-huh. Pero por supuesto, porque aunque hay burlas directas, es mucho más útil el recurso a la burla sutil, ¿no? A esa ironía que se deja caer y que puede incluso, como decías bien, no ser percibida por el otro. De tal forma que, sin que él lo sepa, todavía se le aja más el decoro, ¿no? Sí. Estoy riendo de ti y tú no te estás dando cuenta, ¿no? Es que lo cierto es que no sé responderte. No es un comentario, ¿no? Intento hacer mi idea es hacer finalmente, después de repasar todas las polémicas o los documentos a los que llegue, una distinción entre tipos de burlas, ¿no? En estos contextos reales de polémicas, ¿no? Y ahí, pues creo que lo voy a pasar mal, sinceramente. Porque, sí, es muy claro, difícil. es muy fácil clasificar las burlas que son muy claras, ¿no? Las que son, bueno, las que comparan a la persona con animales, por ejemplo, ¿no? O sea, es que es una ridiculización hasta la absurda. Sí. Pero una ironía a través de, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando en los comentarios a las soledades de Salcedo Coronel, que es un documento extensísimo, ¿no? Son unos comentarios sobre todo teóricos, pero de vez en cuando hay alguna interrogación retórica, ¿no? En contra de los que no son partidarios de esta poesía gongorina, que se podría interpretar como una ironía, ¿no? Como, sí. Bueno, yo lo dejo caer, ¿no? Aquí en mi comentario teórico. Entonces, pues también contribuyen, ¿no? A generar polémica. Y luego hay polémicas entre los comentaristas, inclusive, que son ambos del mismo bando, pero... y segundas polémicas, que ya ni siquiera refieren al hecho de la nueva poesía, ¿no? Sino que están diseminadas y generan otras polémicas respecto a cualquier cosa. Sí. ¿No? ¿A quién hizo un comentario mejor o peor de las obras de Góngora? ¿O quién atinó más con su erudición? No sé. Sí, pero bueno, tu estudio va a mostrar de alguna manera, aunque no se puede hacer una clasificación, porque yo, digamos, no soy partidaria de clasificar, ¿no? Hay una espontaneidad, pero sí tener, creo que tu exposición y el trabajo que vas a elaborar va a lograr mostrar contrastes o cosas más evidentes y otras que están ocultas, porque ese es el juego de la burla muchas veces dentro
dentro del ámbito oculto, ¿no? Ese juego de te oculto esto, y por eso de ahí que se llame engaño o mentira, ¿no? Hay como... Claro. Pero tiene muchos matices, es decir, para nuestro trabajo sí se necesitan clasificaciones y definiciones, pero normalmente, o sea, en esa espontaneidad que se da la burla, que es lo que se defiende, ¿no? No tanto el artificio. Por ejemplo, Castiglione lo dice también, que tiene que ser espontáneo la respuesta, el ingenio, aunque hay artificio, lo sabemos detrás, la sprezzatura. Pero bueno, es interesante este trabajo que estás haciendo y creo que es muy importante porque va a echar luz sobre ese ámbito justamente de cómo se ejerce la burla, ¿no? O sea, en ese intercambio de grupos, sí, de un sector, sí, pero a la luz de todas estas teorías que siempre estamos citando, ¿no? Y desde la literatura igual, ¿no? Entonces, me parece muy importante que y loable lo que estás haciendo, así que muchas felicidades. Y ya con esto me callo. Menos. Quizá, mira, hago un matiz. Quizá no sería tan interesante hablar de clasificaciones como de tendencias. Porque si quiero, ¿no? Si quiero llegar a una conclusión en el manejo de la burla, en las polémicas, hay tendencias que van a ser claras, ¿no? Pues lo que he dicho, ¿no? Atacar el intelecto, ¿no? Que diferencian este tipo de ataques de lo que es la literatura, ¿no? Por ejemplo, quizá, no lo sé, todavía no lo puedo decir con seguridad, pero quizá haya más ataques a la condición moral del oponente y no tanto a sus rasgos físicos, por ejemplo, ¿no? Porque eso no entra dentro del contexto de la polémica, o no debería, aunque hemos visto que sí, en algunos casos, ¿no? O se va a ver que en algunos casos de anónimos se va a atacar, ¿no? Entonces, claro, pues no puedo hacer una clasificación de burlas como sí se ha hecho, ¿no? De los sonetos, ¿no? de Quevedo en el caso de Arellano, ¿no? De burlas en función de los rasgos físicos, de los rasgos morales, ¿no? Un soneto, no sé, contra las mujeres, contra los calvos, yo qué sé, ¿no? Lo que se nos ocurra. Pero sí sería interesante hablar de tendencias para llegar a una conclusión de cómo funciona la burla en todos estos contextos polémicos. Sí, eso va a arrojar muchísima luz, entonces vale mucho la pena. De eso ya no tengo tanta seguridad. No, que sí. Todos lo creemos, en este chat todos creemos, creo. Veremos. Bueno. Muchas gracias. Íñigo, sí, no, ya. Bien, pues estamos a punto de llegar a la hora. Entonces, si alguien tuviera alguna última pregunta muy breve o comentario, si no, podemos dar la sesión por terminada. Yo le agradezco mucho a Miren por haber participado y a todos por estar presentes a esta hora inusual. Sí, un abrazo, un aplauso. Aunque sea... Abrazo y aplauso. Y aplauso. Muchas gracias, Miren. Muchas gracias. No, muchas gracias a vosotros y a todos los que habéis asistido, porque yo sé que esta modalidad pues no es la preferida por todos y seguramente se hace todo mucho más tedioso y mucho más aburrido, así que os agradezco enormemente la presencia, a pesar de la distancia además. Sí, pero estuvo muy bien y digo, dentro de las herramientas que tenemos, creo que pues es lo más fácil, ¿no? O sea... Bueno, y animo con eso, por supuesto, deseo que estéis todos bien y que os cuidéis mucho, que tengáis un buen comienzo de curso cuando comience, telemática o presencialmente, y que vaya todo muy bien. Pues muchas gracias. Miren, te están diciendo en el chat que te agradecen varios, Nayeli, Eddie, muchísimas gracias. López No, también. vosotros. Bueno, si quieres, Andrés, Íñigo, ¿quieres cerrar la sesión ya para despedirnos? Sí. Nos despedimos rápidamente. Nada más también quería repetir que si alguien de los nuevos participantes que estuvo presente tiene alguna pregunta sobre la dinámica del seminario, bueno, recordar que siempre nos pueden escribir al correo electrónico, por ahí estamos pendientes.
Y Raquel ya puso en el chat también de la próxima sesión, será lectura el 8 de septiembre y las siguientes sesiones serán lecturas y la presentación de Adán Ramírez Figueroa es hasta el 20 de octubre. Él nos hablará sobre la poesía de Antonio de Segura y Troncoso, especialmente sobre la imitatio en un romance, me parece, el de Ero y Leandro, y la siguiente presentación de Candela aquí presente será el 17 de noviembre sobre los mecanismos de la risa en los entremeses auriculares, precisamente. Entonces, para que estén pendientes, pues si les interesan esos temas. Pues bien, no me queda sino agradecer a Gilberto también, que estuvo presente y nos muchas ayuda. Gracias. Y Raquel, no sé si me ha faltado algo y quieras añadir. No, es solo eso y bueno, nos estaremos viendo los interesados en la lectura. Recuerden que se manda a las páginas que estamos revisando. Es una traducción, es un proyecto que ya empezamos, entonces a algunos les parecerá raro, entonces si quieren solo asistir a las conferencias y ponencias no hay ningún problema, o si se quieren integrar, digamos, por sus intereses al trabajo de investigación también está bien, pero bueno, yo les aclaro que es una dinámica un poco más de trabajo entre nosotros que ya ha sido, bueno, ya llevamos, ¿cuánto llevamos Fernando Íñigo trabajando con Ilka Noquiale? Un par de años. Bueno, 1 año y medio, ajá, sí. Y bueno, la lectura desde antes, ajá. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Miren, otra vez. Esperamos seguir en contacto y que más adelante nos sigas presentando tu avance en esta investigación, que es verdaderamente apasionante, nos gusta, bueno, a varios nos gusta, yo creo que a los del seminario. Y bueno, felicidades otra vez. Ya te envié tu constancia, así que ya está el reconocimiento también de tu Muchísimas participación. gracias a todos. Muchísimas gracias, Gilberto, también por la solución tecnológica y por toda la ayuda. Y nada, pues cualquier cosa, de verdad quedo a disponibilidad de todos en el correo electrónico. Si no lo han tomado, está en la Universidad de Navarra, en el Departamento de Filología, les saldrá ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias también por todas las preguntas, por todos los comentarios de los que tomo nota y que tendré en cuenta a partir de ahora. Gracias. No, muchas gracias. Buenas a todos, además. Bueno, sí. Gracias a todos y nos vemos entonces en las siguientes sesiones. Gracias.